Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Vamos a dar inicio a esta semana de reflexiones cuaresmales, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, para que nos ilumine y nos conceda un corazón puro, una mente iluminada, lúcida, de tal manera que podamos escucharlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, nos has convocado en esta tarde para iniciar este camino cuaresmal en lo que toca a la reflexión. En particular, Señor, queremos entender y aceptar que tu proyecto de santidad para cada uno de nosotros pasa a través de la participación de nuestros núcleos familiares. Has querido que la santidad resplandezca como un conjunto de luces que iluminan este mundo, como muchos granos de sal que dan sabor, como fermentos que, siendo muchos, fermentan la masa. Por eso te pedimos que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que abras cada una de las capacidades interiores que tenemos para comprender tu palabra y podamos aplicar en nuestras vidas aquello que tú nos comuniques. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, tú quisiste ser una palabra amorosa de parte de Dios nuestro Padre para todo nuestro pueblo, un pueblo que caminaba lastimado, dolido, y que seguramente, pues más bien que aceptar, rechazaba en lo profundo de su corazón una palabra que fuera de misericordia y de paz. Por eso, María Santísima, porque fuiste capaz de transformar el corazón de muchos, te invocamos en esta cuaresma, en estas pláticas cuaresmales, para que tú dispongas nuestros corazones a la llegada de tu Hijo Jesucristo. Señor, ponemos todo lo que somos en tus manos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Esta segunda semana de la Cuaresma se nos ha invitado por parte de la Arquidiócesis a dedicarla precisamente a la reflexión, escuchar, estar atentos a lo que Dios puede transmitirnos. Y también en estos días, en este mes de marzo, celebramos año tras año en comunión con toda la nación mexicana un mes especialmente dedicado a la reflexión familiar, a entender que el proyecto de Dios tiene que ver con nuestras relaciones más inmediatas, que es allí donde Dios va entretejiendo un plan de bondad, un plan de salvación. Y esta primera charla de esta serie está inspirada en la primera ficha de reflexión de los temas para las familias que ha puesto a nuestra disposición la misma Arquidiócesis de México. Y esta primera charla y primera ficha de reflexión en la familia se llama La comunicación
detonador del amor en la familia. Ese es el nombre. Y bueno, pues de esta ficha nos vamos a servir nosotros para hacer esta meditación en esta tarde. Lo primero que quisiera comentar con ustedes es que una de las características más sobresalientes que nosotros encontramos desde el Antiguo Testamento, cuando pues nos habla la palabra de Dios de quién es Dios, una de esas características más sobresalientes es que Dios se comunica, que Dios habla. No porque Dios tenga boca en el sentido estricto de la palabra, no. Dios es una persona, y es capaz de comunicarse. Dios habla. Y desde el primer relato, desde el primer texto que encontramos nosotros en la Biblia, que es el relato de la creación, allí se nos hace notar con mucha claridad y mucha fuerza en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, versículo 4a. Primera parte del capítulo del versículo 4 del segundo capítulo, que es toda la narración que todos conocemos porque es como la semana inaugural, ¿no? Y en todos estos días de la semana inaugural de la creación, se nos dice, y Dios dijo, ¿verdad? El día que Dios creó todo, Dios dijo, haya luz. Dios separó y dijo, ¿verdad? Entonces vemos en este primer relato, en la entrada, en la puerta inaugural de la palabra de Dios, encontramos nosotros esta referencia al poder de comunicación que Dios tiene. Y precisamente de este primer texto del libro del Génesis, nosotros podemos sacar algunas características de la palabra de Dios. La primera característica evidente es que la palabra de Dios es poderosa, que lo que Dios dice, lo hace. Dijo, haya luz. Dios dijo, haya un sol, haya luna. Dios dijo, haya animales, haya plantas, ¿verdad? Y en el sexto día dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios cuando dice, hace. Su palabra es poderosa, su palabra es creadora, su palabra ordena, va llevando adelante un proceso de orden en todo el universo, en toda la creación. Por eso, también, y a lo largo ya no solamente del primer relato, el relato de la creación, nosotros también logramos ver que la palabra de Dios es eficiente, es decir, cumple lo que Dios quiere. Y es un texto que ya leímos la semana pasada en uno de los días en la lectura de la misa. Es el libro del profeta Isaías, capítulo 55, ¿verdad? Para ser más exactos, los versículos 10 y 11. Les recuerdo este texto para quienes lo hayamos escuchado, pues no es extraño. Dice, como baja la lluvia y moja la tierra y la fecunda de tal manera que brota para dar alimento al que siembra y al que cosecha, así mi palabra volverá a mí, ¿verdad? Yo la envío y volverá a mí, habiendo cumplido lo que yo le mande.
Es este texto de Isaías 55, versículos 10 y 11. La palabra de Dios cumple la misión para la cual fue enviada. Por supuesto que en esta misma tesitura, Dios ha enviado su palabra a este mundo de acuerdo con lo que nos dice el prólogo del Evangelio según San Juan, con dos misiones muy especiales. La primera, dar vida, dar vida. La segunda es iluminar a los seres humanos. Son dos características que nosotros encontramos en el Evangelio según San Juan, cuando San Juan nos habla de la función de la palabra. Todo fue creado por ella y para, ya lo dice desde el principio, ya lo habíamos dicho, claro, el libro del Génesis lo dice, pero cuando nos habla de dos funciones muy específicas, nos dice, todo tiene vida a través de la palabra, y la palabra es la luz que Dios manda a este mundo. Claro, el evangelista San Juan también en su prólogo, la cita del prólogo es Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Allí en ese prólogo nos dice, pero los que tenían que haber recibido esta luz la rechazaron. Bueno, es la realidad. También la humanidad es libre de aceptar o de rechazar. Pero Dios ha enviado su palabra para dar vida y dar luz, iluminar a la humanidad. La palabra de Dios también, otra característica, es íntegra. Cuando Dios ha pronunciado una bendición, cuando Dios ha tomado un designio de gracia, de bien para la humanidad, nunca se retracta, nunca se retracta. Un ejemplo muy concreto es cuando había acabado el diluvio, ¿verdad? Después de que Dios envió este castigo para ver si la humanidad se corregía, entonces, ¿verdad? Después de que termina todo, Dios dice, nunca más voy a volver a mandar un diluvio. No va a faltar, ¿verdad?, día y noche de aquí en adelante para todo el universo. Entonces, en este sentido, Dios nunca se retracta del bien que ha decretado. Por eso Dios no se retractó jamás, nunca se ha retractado de haber elegido a su pueblo, de haber elegido a Abraham y después a Isaac y Jacob y los 12 hijos de Jacob, que son los patriarcas de las 12 tribus. Dios nunca se ha retractado de haber elegido a ese pueblo, al pueblo judío. Entonces, la palabra de Dios es íntegra, refleja la integridad de parte de Dios. Otra característica de la palabra de Dios, de la capacidad que Dios tiene de comunicarse, es que Dios es dialogante. Dios es infinitamente sabio, por supuesto que sí lo es. Y Dios podría llevar adelante la historia sin necesidad de tener interlocutores. Es verdad. Él es lo suficientemente sabio para llevar adelante la historia. Sin embargo, al haber creado al ser humano, le dio inteligencia. Y entonces Dios, a lo largo de toda la historia, entra a esta circunstancia en la cual Él escucha. Tenemos un libro enterito, ¿verdad? Enterito de oraciones
por medio de las cuales el pueblo se dirige a Dios, el libro de los Salmos. Y bueno, pensar que Dios no escucha, pues entonces ¿para qué se escribió ese libro, no? ¿Para qué inspiró Dios un libro en donde nosotros lo invocamos? No, o sea, Dios nos escucha, su palabra es dialogante, su persona es dialogante. Y por supuesto que también, y sobre todo lo notamos en todos los libros proféticos, cuando es oportuno, cuando hay necesidad, Dios también habla y Dios también se comunica y dice: yo tengo algo que decirte. Y cuando el pueblo ha fallado, cuando el pueblo ha cometido iniquidades o infidelidades, ¿verdad?, sale a través de un profeta: la palabra de Dios vino a mí, dice Isaías, o la palabra de Dios vino a mí, dice Oseas, y me dijo que les dijera esto y esto y esto y esto. Dios tiene una palabra dialogante porque sabe escuchar y porque también habla. Y de aquí se deriva la siguiente característica de la palabra de Dios. La palabra de Dios es prudente. ¿A qué se aplica la virtud de la prudencia? Se aplica de dos maneras: a que se actúa en el momento oportuno, pero también se aplica al hecho de actuar de la manera oportuna. Esa es la virtud de la prudencia. A lo mejor hay personas que dicen cosas muy adecuadas, pero las dicen a destiempo. No las dicen a tiempo porque le dio miedo. O hay personas que actúan en el momento o reaccionan en el momento, pero reaccionan a gritos. Bueno, pues la prudencia implica dos cosas: el tiempo y el modo. Y Dios, la palabra de Dios es oportuna, es prudente, porque Dios se comunica en el momento adecuado y de la manera más adecuada. Por supuesto que la prudencia de la cual nosotros hablamos a propósito de Dios no significa que siempre le da la razón a la persona con quien dialoga. No es verdad. Recordemos, por poner un ejemplo, el capítulo en el cual Dios dialoga con Abraham y le dice: ¿cómo voy yo a esconderle a Abraham el designio que tengo sobre Sodoma y Gomorra? Y entonces le dice a Abraham: va a haber un castigo porque el clamor es tan grande que ya no se puede esconder. Entonces pues va a haber una reacción, ¿no?, adecuada para ese pueblo que se está portando mal. Y entonces Abraham empieza: bueno, pues ¿qué tal si vas a matar a 50 justos junto con todos aquellos que... Y Dios le dice: si encuentro 50 justos en Sodoma y Gomorra, no los castigo. Y Abraham, ¿verdad? Bueno, a lo mejor faltan 5, por 5, 45. Y así le va bajando a Abraham, ¿verdad?, hasta que dice: bueno, si encuentro 10, los perdono. No encontró 10, nomás encontró a Lot, su mujer y sus hijos, sus hijas, porque nomás tenía hijas. Allí vemos a Dios que dialoga, sí, y Él va tomando en serio a la humanidad, porque la humanidad le importa. Y es aquí donde llegamos a la revelación más importante. La palabra de Dios es una persona. Esto lo vemos precisamente en el Evangelio según San Juan, en el prólogo, Juan 1, 1 al 18. Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es? Una persona: Jesús. Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, se hizo uno de nosotros. La palabra de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Hijo. Y un poco más adelante, dentro del mismo Evangelio según San Juan,
en Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús se lo dice a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo no perezca. O sea, para que el mundo tenga vida, para que el mundo, ¿verdad?, tenga una esperanza. Y se le entregó al Hijo. Juan 3:16. Por lo tanto, ¿verdad?, la palabra de Dios en Jesucristo nuestro Señor es el compromiso de amor que Dios ha entregado a la humanidad. Y bueno, cuando nosotros miramos a Jesús en la cruz, más que estar mirando un acto barbárico, un acto tremendo de maldad, miramos a aquel que no se reservó nada para sí mismo. Miramos a aquel que vino a dar la vida por aquellos a quienes ama. Y bueno, ese es precisamente nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios que se hizo carne. Entonces, tenemos una siguiente característica, ¿verdad? Ya vemos a partir de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo que la palabra de Dios es una persona. La palabra de Dios está comprometida radicalmente con la humanidad. ¿Para qué? Para su salvación. La palabra de Dios es quien nos ha venido a redimir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es lo que le dijo Jesús a los discípulos, y que pues ciertamente nos lo dice a nosotros. Esta es la primera parte. ¿Cómo Dios se comunica? Dios se comunica a la humanidad, y esta comunicación no es solamente hablar, no es solamente decir cosas, es hacer. Se encarna y nos salva. Ahora bien, nos metemos más de lleno con la ficha de la comunicación en la familia, y la ficha de reflexión nos envía al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 50, y lo voy a leer. Es el momento en el cual Jesús cumplió 12 años y pues por primera vez pudo entrar al templo de Jerusalén. Y como suele pasar con un jovencito que tiene iniciativa, se les perdió. Entonces vamos a leer este pasaje para hablar de la comunicación. Dice: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Creyendo que estaría en la caravana, y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Él les dijo: ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Palabra del Señor. Bien, pues tenemos aquí este pasaje que yo creo que nos ejemplifica muy hermoso lo que hemos ido hablando. En primer lugar, vamos a ir desglosando este texto para que veamos
lo primero, lo primeritito que se manifiesta, ¿verdad? Es, ni modo, un conflicto. Un conflicto. ¿En qué radica el conflicto? En que un muchacho no reflexiona que es importante decirle a sus papás que no va a hacer lo que hacen todos los años, que no va a estar atento a la hora en que van a regresar, que se va a quedar en otro lado, que tomó sus decisiones, etcétera. Un conflicto, un conflicto. Uno podría preguntarse, bueno, ¿eran malas las intenciones de Jesús? Pues no, no. Es lo que hace un muchacho adolescente que no se pone a pensar, que hace sufrir a sus papás. Él se enfoca en lo que se le hace importante y no avisa, no avisa. Vaya problema, vaya dificultad, ¿no? Conflicto, conflicto. Sin embargo, hay una razón por la cual surge el conflicto. Ha habido un acto de comunicación, podemos nosotros entreverlo. Jesús quiere responder a la llamada del Padre. Porque la Virgen María le preguntó, ¿verdad? ¿Por qué nos haces esto? Llevamos 3 días buscándote todos angustiados. La respuesta de Jesús, pues es que yo tengo que estar en la casa de mi Padre. Jesús había sentido un llamado, había entrado en diálogo con su Padre y tenía que estar con su Padre. Dios se comunica. Dios no es alguien lejano que está por allá distraído. No, Dios está constantemente, constantemente. Y aquí lo vemos en este encuentro entre Dios y un jovencito, sí, que siente con toda claridad que Dios es su Padre. Y entonces piensa, como un chico inexperto, que basta con quedarse y ya. Si a mí Dios me dijo que me quede, pues me quedo, claro, Él es mi Padre. Allí hay un dato muy interesante, ¿verdad? La vocación, esa llamada, esa experiencia que tiene una persona de que hay un para qué de mi vida y Dios me ha llamado. Muy bien, eso es lo que sintió Jesús. Ahora, ¿cómo se resuelve el conflicto? ¿O Dios habrá querido que su papá y su mamá vivieran en un conflicto permanente con su hijo? No, no. Jesús nos manifiesta con toda claridad que la comunicación dentro de una familia tiene un punto de quiebre importantísimo. Es la pertenencia, es el amor. Y por eso el evangelista nos dice con toda claridad, bueno, después de que la mamá le dijo a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué nos haces esto? Después de que recibió una respuesta, que no sabían que yo tengo que estar en la casa de mi Padre, sucedió lo que tenía que suceder, que los papás recogieron a ese muchacho y se lo llevaron a su casa para seguirlo formando, para seguirlo educando. ¿Cómo se resuelve? Y va a ser ejemplar, es algo ejemplar. ¿Cómo se resuelve un problema en una familia? ¿Haciéndola explotar y cada quien por su lado? Eso no genera ninguna cosa que valga la pena, ¿no? No. Un problema, un conflicto en una familia se soluciona a partir del amor y la pertenencia. Claro. Muchas gracias, hijito, que me respondiste. Ya sé lo que piensas. Ahora dame la mano y nos vamos a Nazaret. ¿Por qué? Porque nuestro Padre quiere que vivamos en familia. Y José y yo somos los encargados de formarte.
¿Hubo alguna expresión de frustración? Es que ustedes están acabando con mi futuro, ¿que no ven que aquí en Jerusalén? No. Jesús era un adolescente normal. Inexperto, sí, hace cosas que se le ocurren, sí, como todo adolescente. Pero hay un punto clave, es la pertenencia amorosa. Mi mamá me quiere, mi papá me quiere, y por supuesto que yo también sé entender que el amor de Dios pasa a través de ellos. Sí. Y no fue poco tiempo, porque el mismo Evangelio de San Lucas nos indica que Jesús tenía como 30 años cuando empezó su ministerio. Así es que después de ese momento que tenía 12, todavía pasaron 18 años de vida en familia, vida, ¿verdad?, de pertenencia. Por supuesto, lo que podía hacer y lo que entendía un chico de 12 años, pues creció, se desarrolló, y cuando ya tuvo que salir de la casa para iniciar su ministerio, Jesús ya tenía 30. Y lo demás lo vivió en una dinámica amorosa de pertenencia. Así es. Yo creo que es un texto muy hermoso, ¿no? ¿Qué aprendemos a partir de esto? Miren, ya hemos ido desmenuzándolo. ¿Qué es lo que aprendemos? Bueno, que la comunicación dentro de una familia es algo que está constantemente fluyendo, es algo que está en movimiento, claro, y va a tener las características que tiene cada uno de sus miembros que están involucrados. Quienes son niños, ¿cómo se comunican? Pues en forma de niños. Los que son adultos se comunican con los niños adaptando la comunicación. Y un anciano o anciana que forma parte de la familia, como el abuelito o la abuelita, va a aportar sus formas de comunicación, claro. Y todo esto es dinámico, claro, y tiene características positivas y puede tener características conflictivas debido a las diferencias. Las mujeres se comunican desde su forma de ser femenina y los hombres nos comunicamos a partir de nuestra forma de ser masculina. Ay, pero ojalá todas fueran mujeres. No, ojalá y no. Ojalá todos fueran hombres. No, pues ¿cómo? Que todos fuéramos de la misma edad, entonces ya no habría problemas. No es verdad. La primera característica importante dentro de la comunicación familiar es que hay muchas posibilidades bonitas y también muchas posibilidades de conflicto, de dificultad. ¿Por qué? Porque ninguno de los miembros de la familia es exactamente igual. Y claro, sería algo terrible, ¿verdad?, si el papá pensara que el hijo o la hija deben ser solamente una prolongación de sí mismo y debieran comportarse y comunicarse como él piensa que debieran de hacerlo. No. La comunicación dentro de una familia comunica o manifiesta el acierto o el desacierto de las relaciones interpersonales. Esto es verdad. Si los que van llevando la cabeza de esa familia la están llevando bien, se nota en la manera en que se comunican. Si no la están llevando bien, se nota en la manera en que se comunican o que no se comunican. Así es que no, la comunicación no es todo en una familia, pero como lo dice el título de nuestra charla, la comunicación es un detonador del amor. Y vamos ahorita precisamente a entrar en eso. Nuestra comunicación puede tener muchas funciones. Yo les hablo nada más de 3.
A través de la comunicación nos compartimos, ponemos en común información. Fue lo que le falló a Jesús, ¿verdad? No les dijo a sus papás que él se iba a quedar en Jerusalén, pues se enojaron, se angustiaron 3 días perdidos, ¿no? Segundo, la comunicación nos relaciona. Te quiero, papá, te quiero, mamá. Eso no es información, ¿no? Eso es relación, ¿no? Sí. Y la tercera característica, la comunicación hace cosas, hace que sucedan cosas. ¿Sí? Ponte a barrer. No es nada más información, no es nada más una relación, es agarra la escoba y limpia, ¿no? ¿Sí? Entonces, la comunicación informa, la comunicación relaciona y la comunicación hace que sucedan cosas. Bien. La comunicación necesita absolutamente, para que hablemos de comunicación, que haya varias personas. Que haya un yo y un no yo, un tú, un ustedes. Esto es importante. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que rompe el aislamiento, es lo que capacita a las personas para entrar en relación con los demás. Cuando hay alguien que pone en común, ¿verdad? El que transmite, el que emite un mensaje, no lo hace al vacío, lo hace hacia un tú. Y la otra persona acoge aquello que ha emitido la otra persona, y entonces, ¿verdad? Ahí es donde se da la comunicación. Existo yo, pero también existe el otro. Y gracias a que está el otro, entonces yo puedo salir de mí mismo y la otra persona puede salir de mí, de sí, y viene a mí. Por lo tanto, de parte de cada uno de nosotros requiere la doble disposición de poner en común, emitir, y la otra disposición de recibir. Esto es muy importante. Quien emite, bueno, lo hace a través de lo que dice y de lo que acompaña aquello que dice. Todos lo entendemos muy bien, ¿verdad? No es lo mismo una sonrisa que acompaña un buenos días. No es lo mismo que una cara triste o una voz golpeada que dice buenos días. ¿Cómo estás? Bien. No es lo mismo que ¿cómo estás? Bien, estoy bien. No es lo mismo. A eso se le llama lenguaje no verbal, a lo que acompaña las palabras, que es el lenguaje verbal. Pero de parte de la persona que acoge, también se requiere que haya algunas características. Y precisamente aquí entramos a la tercera parte de nuestra charla. 4 características positivas y 4 características negativas al hablar de la comunicación. Primera característica positiva de la comunicación: aquella persona que acoge está abierta y está atenta gratuitamente para recibir lo que la otra persona le dice. Primera característica negativa que contradice esto: una actitud crítica y prejuiciosa. ¿Sí?
Alguien se me acerca, alguien me dice algo, ¿verdad? Y yo lo atiendo, le pongo atención, porque estoy dispuesto a lo que me dice. O bien, ya va a volver a hablar ¿no? Bueno, si hay una actitud crítica o prejuiciada, pues se echa a perder la comunicación. Segunda característica, aprecio por la otra persona. Me interesa, no solamente lo que me va a decir, no. Yo decido que esa persona vale para mí. Sí, es la segunda característica de la comunicación. Aprecio a esa persona. Decido apreciar a esa persona. La característica negativa es desprecio. A ver, te escucho. ¿Sí se entiende la segunda característica? Tercera característica positiva, libertad y seguridad frente a quien comparte, frente a quien se comunica. Lo que me vaya a decir esta persona no me aplasta. No tengo por qué tenerle miedo, no tengo por qué estar atento para yo agredir. No, soy libre, estoy seguro. Tercera característica positiva. Tercera característica negativa, por contraposición, defensa. Me preparo. ¿Por qué? Porque siento que aquel me va a agredir. Todavía no me dice nada, pero de una vez ya me preparo para defenderme. Actitud defensiva, mecanismos de defensa. Cuarta característica positiva, presencia comprometida. Ya decidí que tú eres valioso para mí, no me aplastas, estoy tranquilo con respecto a ti. Una cosa más, yo quiero hacerte el bien. Si me necesitas, aquí me tienes. Cuarta característica positiva. Cuarta característica negativa, la evasión. Sí, luego me lo dices otra vez, ¿no? Mañana platicamos bien de esto, ¿no? Porque ahorita tengo otras cosas que hacer. Sí, siempre sales con lo mismo. Sí, sí, está bien. Evasión, cuarta característica negativa. Y bien, pues entonces solo podemos practicar la comunicación asertiva en familia si dejamos que la palabra de Dios inhabite en nosotros. Todas esas características positivas de las que les hablaba al inicio, si yo dejo a través de una relación bonita, hermosa con Dios, Él abre y suaviza mi corazón. Segundo, Él permite que yo acoja a los otros con libertad y seguridad, sin miedo. Tercera, me lleva al amor incondicional. Y cuarto, me sana y permite que efectivamente perdone. ¿Por qué? Pues porque ya lo veíamos, que es una característica muy recurrente en nuestras relaciones interpersonales y lógicamente en nuestra comunicación, que a veces hay conflictos y que a veces salimos lastimados. Bueno, si a mí me lastiman, si a mí me hacen una herida, yo soy responsable de curarme esas heridas, ¿o no? No voy a vivir permanentemente dejando que se me infecten las heridas. Bueno, si en la comunicación alguien me ha hecho que tenga miedo, pues el que tiene que superar el miedo soy yo, el que tiene que arreglar eso soy yo, no las otras personas. Y eso me va a permitir comunicarme bien. 4 características de una familia que vive bien.
que vive bien la comunicación. Sabemos escuchar sin que quedemos sometidos a las emociones negativas. Podemos tener emociones negativas, sí, pero no las dejamos que sean las que manden en mi vida. Segundo, procuro el bien de los demás. Una familia que vive bien su comunicación procura el bien de cada uno de sus miembros. Tercera, hay un compromiso de unos con otros. Nos comprometemos los unos con los otros. Y cuarta, construimos en comunión. O sea, construimos juntos, no cada quien por su lado. Bien, pues esta ha sido la charla. Esta es la primera charla. Si alguno tiene necesidad de volver a los contenidos, pues los puede buscar. Están en la página de la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? La charla la pueden volver a ver, pueden apuntar lo que se les ha ido, ¿verdad? Y entonces podemos sacarle mucho provecho. Vamos a terminar con un canto. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nos ponemos todos de pie. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Buenas tardes a todos.